Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. A continuación, presentamos la lección número 3. El evangelio eterno. Tópicos del estudio. Antiguamente, cuando las naciones que rodeaban a los israelitas eran politeístas, ya que adoraban a varios dioses de madera y de piedra, Israel tenía una declaración de fe explícita, identificable y poderosa que se encuentra en Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. A lo largo de los siglos, el canto de la Shema, el nombre de la oración que se basa en la palabra hebrea para escucha, recordó a los judíos la visión espiritual que los unía como pueblo, y que fortaleció su determinación de mantener su identidad peculiar como adoradores del único Dios verdadero. Para los adventistas del séptimo día, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 es nuestra Shema. Esta es nuestra declaración de fe que nos identifica. Define quiénes somos como pueblo y describe nuestra misión ante el mundo. En resumen, nuestra identidad profética única se describe en Apocalipsis 14, 6 al 12, y es allí donde hallamos nuestra pasión por proclamar el Evangelio al mundo. Visiones de gracia y esperanza. Lee Apocalipsis 1, 1 al 3 y 14, 6. Al considerar el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, la mayoría no piensa en la gracia de Dios. Cuando contemplan el mensaje de Dios para los últimos días, sus pensamientos a menudo se fijan inmediatamente en las bestias aterradoras, los símbolos místicos y las imágenes extrañas. El libro del Apocalipsis asusta y tranquiliza a muchos por igual, lo que es una pena porque, en realidad, está saturado de gracia y lleno de esperanza. La primera palabra del último libro de la Biblia define su tema principal, revelación, en griego apocalipsis. ¿En qué consiste esta revelación? Se nos revela a Jesús como el Cordero inmolado, y se promete una bendición a quienes lean, entiendan y actúen sobre las verdades reveladas. Revelar la gracia de Dios en la historia de la Iglesia y del mundo. En Cristo tenemos perdón. La gracia perdona nuestro pasado, empodera nuestro presente y nos ofrece esperanza para el futuro. Es decir, en Cristo nos libramos del castigo y el poder del pecado, y un día pronto nos libraremos de la presencia del pecado. Exponer la mano de Jesús extendida para salvar al pecador y vencer el mal. Poner a nuestra disposición la promesa de la vida eterna. En definitiva, Apocalipsis es la revelación del Evangelio eterno, la salvación por la fe, la muerte expiatoria de Cristo en nuestro lugar, y la promesa de la vida eterna no por lo que nosotros podamos hacer sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. La gracia ofrecida al pecador. Sin duda, es el mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Un ángel con un mensaje. El Evangelio de gracia. Lee 1 Corintios 15, 1 al 4, Romanos 3, 24 al 26, y 5, 6 al 8. Observa cómo comienza Apocalipsis 14, 6, el inicio del mensaje de los 3 ángeles, el Evangelio eterno. Si no entendemos la profundidad del Evangelio, no apreciaremos el mensaje de los 3 ángeles. Nunca podremos comprender cabalmente los elementos del mensaje de la hora del juicio de Dios, la caída de Babilonia, ni la marca de la bestia si no entendemos el Evangelio. El primer ángel trae consigo el Evangelio eterno. Así que la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es el Evangelio? Tal como lo describe Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 4, es la noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados, y la de su resurrección. Por estos actos recibimos gratuitamente la salvación. En Romanos 3, 24 al 26 y 5, 6 al 8, Pablo amplía el significado del Evangelio. 1. Somos justificados gratuitamente por la gracia. 2. La gracia es una declaración de la justicia de Dios. 3. La gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. 4. Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. No merecemos la gracia de Cristo, no somos dignos de ella ni la podemos ganar. Jesús sufrió la agonizante y dolorosa muerte. Él padeció íntegramente la ira, o el juicio, del Padre contra el pecado. Fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Él murió la muerte que era nuestra, para que nosotros pudiéramos vivir la vida que era suya. Nos sorprende, entonces, que la salvación deba ser por fe, sin las obras de la ley. ¿Qué podríamos agregar? ¿Qué podrían añadir nuestras obras, incluso las que hacemos con la mejor intención y llenos del Espíritu Santo, a lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz? Este plan, el plan de salvación, se puso en marcha incluso antes del principio del tiempo, lo que ayuda a explicar por qué se llama el Evangelio eterno. Antes de crear el mundo, Dios sabía lo que sucedería, por lo que instituyó el plan de salvación para hacer frente a la crisis cuando finalmente llegara. El Evangelio eterno. Lee Apocalipsis 13:8, y 1 de Pedro 1:18 al 20. El mensaje de los 3 ángeles es una historia de gracia. Es la historia del amor inmensurable de un Salvador, una historia de Jesús, que nos ama tanto que prefirió experimentar el mismísimo infierno a que uno de nosotros se perdiera.
Es la historia de un amor infinito, ilimitado, insondable, incomprensible y eterno. A Dios nada lo toma por sorpresa. No está sujeto a los vientos cambiantes de las decisiones de la humanidad. Como ya hemos visto, su plan para librarnos del dominio del pecado no fue un pensamiento tardío después de que el pecado levantara su horrenda cabeza. A Dios no lo tomó desprevenido el terrible drama del pecado. El Evangelio fue anunciado a Adán y Eva inmediatamente después de haber pecado, dándole a la humanidad la esperanza de la redención. Génesis 3:15. El amor de Dios le llevó a crear seres libres, que pudieran amarlo sin estar obligados a ello. Pero esta libertad implicaba un riesgo, la rebelión. Por eso, antes de que ningún ser existiese, ya había planeado la forma de redimir a aquellos que, arrepentidos, deseasen volver a amarlo después de haber pecado. El Evangelio eterno no solo habla del pasado y del presente, sino además es la base de un futuro con esperanza. Habla de vivir eternamente con aquel cuyo corazón sufre por poder estar con nosotros para siempre. Piensa en lo que significa que, incluso antes de la fundación del mundo, tú habías sido elegido en Cristo para tener salvación en Él. Efesios 1:4. Un ángel con un propósito. La predicación del Evangelio. Apocalipsis 14:6. Mateo 28:19 y 20. ¿Cuál es el alcance de la proclamación del Evangelio eterno, y por qué la respuesta es importante para nosotros, la misión y el llamado como iglesia? Después de resucitar, Jesús encargó a sus discípulos que predicasen el Evangelio a todas las naciones. Justo antes de ascender al cielo, les aseguró que la pequeña semilla del Evangelio crecería y abarcaría a cada nación, tribu, lengua y pueblo hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y en estos últimos días nosotros somos los herederos de esta gran misión. Debemos, por tanto, dedicar nuestros mejores esfuerzos a cumplirla. Sentir pasión por la misión. El desafío más grande de la Iglesia es lograr que todo miembro se involucre. TMI. Esto requiere compromiso. Mirar más allá de nosotros y de nuestros intereses. Preocuparnos por aquellos que necesitan conocer a Jesús, tener una esperanza, aceptar su gracia. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la evangelización? ¿Has ganado a alguien para Cristo? Una iglesia misionera. Lee Apocalipsis 14:6, Hechos 1:8 y Mateo 24:14. Apocalipsis 10 profetiza el surgimiento de un remanente que sufriría un gran chasco, y debería predicar después en todo el mundo. Esta última parte comenzó a cumplirse en 1874, cuando la Asociación General envió al primer misionero a Europa. John N. Andrews. ¿Por qué enviar a un hombre así a un lugar donde había muy pocos creyentes? ¿Por qué enviar al hombre más capaz que tenían a un campo misionero desconocido? ¿Y por qué él estuvo dispuesto a ir? Su esposa había muerto unos años antes. ¿Por qué estuvo dispuesto a dejar atrás a familiares y amigos en Estados Unidos y navegar con sus 2 hijos a una tierra desconocida, arriesgando todo por causa de Cristo? Solo hay una razón. Creía que Jesús vendría pronto, que el mensaje de la verdad para los últimos tiempos debía llegar al mundo entero. Este pastor, enormemente capaz, dejó todo para ir a un lugar desconocido. Su motivación: el amor por aquellos que necesitaban saber que Jesús, su Salvador, viene pronto. La predicación del Evangelio eterno atraviesa las fronteras geográficas. Penetra en las regiones más remotas de la tierra. Llega a personas de todos los idiomas y las culturas. Con el tiempo, impactará al mundo entero. Qué fascinante saber que nuestro mensaje ha llegado hasta ahora, a más de 210 de los 235 países del mundo reconocidos por las Naciones Unidas. Todavía quedan lugares por alcanzar, almas a las que predicar. ¿Qué parte desempeñas tú en esta misión? Mira a tu alrededor, tu familia, vecinos, amigos y hasta lo último de la tierra. No hay tiempo que perder. Solo di, yo iré. Dios te bendiga.